Sí, pues. O sea, si fuera, digamos, en montañera, sí, porque te vas por la tierra, pues, ¿no? Claro, o te vas. Sábado 15 de marzo del 2025. Este fin de semana hice un cambio a mi entrenamiento porque bueno, yo generalmente los domingos salgo a fondear y últimamente lo he estado haciendo en solitario. Pero no, dije no, ya es momento de salir con los muchachos ya a fondear porque hace tiempo que no salía en grupo. Así que los muchachos del Team Milimétrica convocaron a hacer esta salida sabatina que no es usual, ¿no? O sea, lo usual es los miércoles salir a las 5:15 de la mañana desde la cafetería, pero esta vez decidieron hacer una rodada un poquito más larga, un fondito hacia la zona de Cancay. Y dije, bueno, yo creo que es el momento para hacer un cambio en lo que venía haciendo y aprovechar y salir con los muchachos. Entonces me apunté y la verdad que estuvo bastante interesante el fondo. Yo, bueno, ya sabía, pues un fondito con un pelotón siempre va a ser exigente para mis capacidades al menos. Entonces ya fui predispuesto a sufrir un poquito, ¿no? Entonces, y bueno, así fue, pues, ¿no? Ahí yo voy a poner los datos en algunas zonas para que más o menos pues los televidentes que les gusten los datos de potencia puedan darse una idea de lo que a mí me cuesta al menos, ¿no? Para hacer una comparación también. Entonces, bueno, yo estaba pensando justo estos rodajes de ciudad, estos rodajes de full callejeo, a mí me cuestan bastante, ¿no? Porque si bien la potencia no es muy alta, por ejemplo, los días miércoles que hacemos esta misma ruta hasta La Molina, cuando yo voy hacia allá, hacia la zona de la planicie, todo ese tramo, me tomo unos 40 minutos más o menos dentro del pelotón y en potencia a mí me sale algo de 150 vatios, que eso no es mucho, ¿no? Cuando yo estoy rodando en solitario a 150 vatios parejo, eso para mí es relativamente fácil. Pero cuando estoy en pelotón me salen esos valores y la sensación es de que cuesta mucho más, ¿no? Y eso es normal porque estamos callejeando, estamos dando curvas todo el tiempo, estamos haciendo acelerones para pasar los 500 rompemuelles que hay en toda la ciudad, para esquivar los huecos, tenemos que apurarnos en los semáforos para que no nos coja ahí el rojo. Entonces siempre pues el rodaje en grupo en la ciudad va a ser, creo yo, exigente. Para algunos más, para otros menos, ¿no? Pero justo también estaba pensando yo cuando veo en la televisión, ahorita que estamos en marzo y estamos en época de clásicas, en las clásicas de primavera, cuando yo veo en la televisión, en las carreras que más me gustan son las clásicas flamencas. O sea, las clásicas en terreno Flandrien, ahí en Bélgica, ¿no? Y uno ve en la televisión, se ve el pelotón numeroso, 200 personas más o menos, y van ahí callejeando todo el tiempo, van por las ciudades y a veces también van por unos caminos secundarios ahí por el campo, pero los circuitos son bastante enrevesados, ¿no? O sea, yo cuando veo eso digo que qué bonito el pelotón, todo el tiempo están moviéndose, pero también me puedo pensar, o sea, para los ciclistas pro, esos recorridos, esas clásicas deben ser bastante exigentes, ¿no? Porque todo el tiempo están haciendo acelerones, o sea, más o menos es un en paralelo, así como me imagino que es lo que yo siento cuando salgo en el rodaje en pelotón dentro de la ciudad. Entonces yo sospecho que a ellos les debe parecer algo parecido. Y las clásicas son carreras pues de 200 kilómetros en ese tipo de terreno, o sea, no es lo mismo pues hacerse 200 kilómetros en la Panamericana Sur, todo recto, que hacérselos en la ciudad con un montón de curvas todo el tiempo. Entonces, bueno, yo creo que es una situación parecida, guardando las distancias obviamente, ¿no? Entonces, bueno, hoy día para mí fue exigente, ¿no? O sea, todo el camino de ida hacia La Molina, bueno, manejable, pero una vez que llegamos a la avenida La Molina ya el ritmo empezó a subir, ahí puse los datos, yo creo que estaba como en 220 vatios, 215, algo por ahí, y eso ya lo sentía bastante exigente. Me quedé un poquito retrasado, ahí cuando llegamos a la entrada de Manchay, que es lo que estamos viendo ahorita, en ese momento ya me pegué al pelotón de nuevo y también creo que esa mini escalada fue un poquito exigente. Bueno, eso es un tramito corto también, eso creo que son 2 minutos, ¿no? La entrada a Manchay, ahí está, 2 minutos, algo de 230 y tantos vatios, o sea, en teoría eso no es muy duro para mí, en teoría, ¿no? Pero en este momento se siente más de lo que dicen los vatios, ¿no? Por todo lo que está pasando en los kilómetros anteriores, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí todo bien. Ya en la bajada dije voy a descansar, pero la verdad es como estaba despejado, dije
no, voy a acelerar un poco a ver qué tanta velocidad cojo. Entonces también estuve forzando en la bajada. Y la verdad es que no llegué a mucha velocidad, creo que llegué máximo a 62. Eso no es mucho, porque considerando que a veces alguna vez habré sprintado en el llano hasta 62, 63 por hora, ¿no? Entonces de bajada, pedaleando, con la justa llegué a esa misma velocidad. Pero bueno, de ahí en adelante ya nos fuimos hasta Cancay y también el rodaje ahí fue a un ritmo regular. Bueno, para mí fue pues, sí, yo creo que algo de 180 vatios normalizados, algo por ahí, que a mí ya me parece un poquito exigente, ¿no? Pero bueno, entonces el plato fuerte de la rodada iba a ser la escalada al Serpentín, ¿no? Que yo hace poco he sacado mi PR en el Serpentín y no, desde ese momento no he vuelto a hacer la escalada nuevamente. Entonces hoy día estaba expectante a ver qué tal me iba a salir. Ya lo vamos a ver en un rato más. Pero bueno, yo justo quería hablando de mi PR, ¿no? Que hace poco hice mi PR, lo cual me puso muy contento porque quiere decir, supongo yo, quiere decir que estoy progresando, ¿no? Si puedo hacer un PR, todavía algo de progreso habrá. Pero justo yo quería hablar de ese tema, del progreso y del estancamiento, porque es algo que yo escucho de manera recurrente, ¿no? O sea, lo escucho entre los amigos, pero no solo entre los amigos, lo escucho también en las redes sociales. O sea, nunca falta el influencer o el personaje de redes que saca su mensaje, ¿no? Y dice, si tú te sientes estancado, si sientes que no progresas, entonces es porque tienes que hacer algún cambio en tu entrenamiento, ¿no? Y entonces yo creo que ese mensaje es un poquito peligroso quizás, un poco tendencioso, porque esto del progreso, el estancamiento es una cosa que hay que analizar, creo que con mucho cuidado, ¿no? Porque yo escucho siempre también ese comentario, tal persona, tal amigo no está progresando, está estancado. Pero yo creo que la mayoría de las veces cuando alguien dice eso es porque no está evaluando bien la situación, ¿no? Porque yo, al menos, como entrenador que soy, trabajando con muchas personas de distintos niveles, algunos de muy alto nivel, otros de no tan alto nivel, y yo veo el progreso en todos ellos siempre, pero el tema es que el progreso, ¿cómo lo definimos también, pues, no? En un deporte como el ciclismo, lo más fácil es decir, bueno, si generamos más vatios, entonces estamos progresando, y eso es cierto, sí es cierto. Pero el ciclismo es un deporte complejo, en el sentido de que el ciclismo no es hacer esfuerzos parejos de cierta duración solamente, ¿no? Como por ejemplo el FTP. Si mejoramos nuestro FTP, en teoría estamos mejorando como ciclistas, ¿no? En líneas generales deberíamos decir eso. Pero el ciclismo no es solamente aplicar un ritmo parejo por media hora, por una hora, por la duración que querramos escoger, ¿no? O sea, es un deporte de esfuerzos intermitentes donde hay que ir rápido en el descenso, hay que ir rápido en las subidas, hay que saber ir en pelotón, hay que conocer bien nuestro cuerpo, hay que saber dosificarnos, etc. Entonces, ser mejor ciclista implica poder hacer cada vez más cosas que antes no eran posibles. La mayoría de veces eso está correlacionado con sacar más vatios, ¿no? Con más potencia, pero a veces puede darse el caso que uno tenga el mismo FTP, tenga los mismos números, pero que también esté progresando porque se vuelve mejor ciclista, ¿no? Y de esos casos yo veo un montón. O sea, veo gente que, por ejemplo, tenían su bicicleta, su montañera, para ellos el ciclismo era irse al golf a darse unas vueltas y eso era lo que podían hacer, y de pronto se ponen a entrenar, se compran una bici de ruta, y pasa un año y esos mismos deportistas quizás no han cambiado mucho sus números, pero ahora van en pelotones que antes no estaban a su alcance, se meten a carreras, disfrutan el ciclismo de otra manera, entonces hacen cosas que antes no podían hacer, ¿no? Quizás con números muy parecidos. Entonces eso también es progreso, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de deportes como el running, el atletismo, ¿no? El progreso, ¿cómo lo medimos ahí? Generalmente lo medimos cuando nuestros tiempos en carrera, nuestros PRs en ciertas distancias van mejorando, ¿no? Y en ese deporte, bueno, es un poco distinto porque en el running sí, digamos que las carreras son las que nos dicen si mejoramos o no, porque corremos en distancia fija, ¿no? O sea, las carreras son 5K, 10K, 21K, 42K, etc. En el ciclismo no pasa eso, porque no corremos competencias en función a ciertas distancias, sino a circuitos que todo el tiempo son variados. Entonces en el running, pues lo más usual sí es medir nuestra performance por las marcas que hacemos. Pero uno
no siempre que se apunte una carrera va a ser PR, pues eso tampoco es, o sea, es una idea que todos quisiéramos, pero en realidad no funciona así el deporte. El progreso nunca es lineal. Y muchas veces, aún manteniendo las mismas marcas, uno va progresando, porque cada carrera que uno hace le enseña algo nuevo, ¿no? O sea, cada vez que uno se pone un dorsal, aprende a dosificarse mejor, aprende cuál es el ritmo que realmente puede sostener para una distancia, y siempre eso nos va alimentando la capacidad para poder rendir mejor en una próxima vez. Entonces el progreso es así. Ahora, hay algo que también a mí me parece que es un poquito injusto, que yo veo, porque generalmente se dice eso de los deportistas que no son los que tienen el nivel más alto, ¿no? Entonces es muy fácil decir, tal persona no está progresando porque el que tiene números altos, pues pongo un ejemplo, ¿no? O sea, alguien que empieza a pedalear y tiene un FTP de 180 vatios y después de un tiempo llega a 200 o a 210, para el fuerte eso no es ningún cambio, pues, ¿no? O sea, de 180 a 210, o sea, es lo mismo para el fuerte. Sin embargo, eso sí es un progreso, pues, o sea, es el progreso que el cuerpo de ese deportista le permite hacer, y eso está muy bien. Y es un poquito injusto porque a los que son fuertes, a ellos nunca se les dice que están estancados, cuando muy probablemente los que son fuertes también están en la misma situación que los que son menos fuertes, que progresan lentamente o algunos ya ni progresan, y la lucha es simplemente mantener el nivel, sobre todo cuando involucramos el tema de la edad. Cuando uno ya se va haciendo más viejo, más veterano, más máster, obviamente ya la pelea ya no es tanto que el bateaje suba y suba y suba todo el tiempo, ¿no? Como la espuma. Es simplemente pues mantenerse en lo que tu cuerpo te permite, mantener el nivel que alguna vez conseguiste, ¿no? Entonces, eso es un poquito injusto, creo, ¿no? Porque a los que son fuertes, a ellos nunca se les dice que están estancados, cuando probablemente en términos proporcionales estén igual, o inclusive los que son de menos nivel tienen más progreso, ¿no? De nuevo, repito, en términos proporcionales a su capacidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo creo que pasa con este tema. Yo creo que casi todo el mundo progresa, ¿no? Porque el que se pone a entrenar siempre está en una situación mejor a cuando no entrenaba. Cuando uno se pone a entrenar, tiene un orden, una disciplina, tiene esfuerzos determinados que los va repitiendo, y eso hace que su cuerpo vaya mejorando poco a poco. Y por lo general, todo el que se pone a entrenar siempre termina haciendo cosas que antes no podía, y eso es progreso, por más que sean pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo pienso sobre el progreso y sobre el estancamiento, que es una palabra que a mí no me gusta escuchar mucho, porque yo creo que la mayoría de veces cuando alguien dice eso, no aplica a la realidad. O sea, creo que no le hace justicia a lo que realmente le ocurre a los deportistas. Y bueno, ese fue el rodaje. Llegamos al Serpentín. En el Serpentín dije, yo no me sentía muy bien de piernas, hasta ese momento llevaba una intensidad relativa de, si no me equivoco, 0.77 más o menos. 0.77 no es un rodaje muy fuerte, ¿no? O sea, llevaba creo que algo de 2 horas y media, al 0.77 no es muy fuerte, pero repito, cuando yo hago eso en solitario lo considero normal. O sea, es más, cuando yo en un 73 pedaleo el ciclismo, lo pedaleo casi al 80%, hasta un poco más, y después de eso voy a correr un 21K al mejor de mis ritmos que pueda, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando estoy en el pelotón 2 horas y media al 77%, la verdad que siento que las piernas están mucho más cansadas que un 73. Entonces, bueno, yo llegué así al Serpentín, empecé la escalada, justo fui el último creo en empezar la escalada porque me quedé en la bodega. Y la verdad es que el resultado no fue tan malo, porque ahí puse los tiempos, creo que hice algo de 23 minutos con 225 vatios, o sea, la verdad que estuve cerquita del PR, creo que menos de un minuto más lento que mi PR, o sea, eso no está mal, ¿no? Subí por lo menos a mi FTP, fue bastante exigente la escalada, pero yo creo que estuvo bastante bien. Bueno, de ahí como siempre empecé a conversar con los muchachos ahí en la cafetería, a hacer la tertulia, que como siempre es larguísima en mi caso al menos. Y de ahí pues bueno, ya a la casa y a descansar.